Bueno chicos, aquí vamos con unas reflexiones finales acerca de este estudio. Como se sabe, las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA ya estaban totalmente aniquiladas, así que se comenzaron a los militares sacarlos de las bases contrasubversivas, ¿no? A medida que los soldados ya iban siendo desplazados de las bases contrasubversivas, es increíble esto porque muchas municipalidades pedían que no se fueran los militares, ya que les brindaban, dicen, una sólida seguridad a la población, ¿no? Dando a entender pues que si todos los miembros del ejército hubieran tenido pues un comportamiento contrario a las Fuerzas Armadas, ¿cómo se comprendería que las poblaciones y las municipalidades hubieran pedido más bien que los militares se queden, ¿no? Y en ese sentido también el ejército nos dice que no hay que olvidar pues la afectación que hubo a familias, de oficiales, suboficiales y soldados, porque muchos de ellos murieron o resultaron discapacitados. Muchos de ellos tenían también familias, también tenían padres, hijos, esposas. También no hay que olvidar pues las dificultades que tuvo el soldado durante la guerra, el clima, la geografía, la alimentación, la poca logística. Todo eso son factores que hay que tener en cuenta también para poder juzgar esta etapa. Vamos con algunos datos. El ejército perdió 1067 efectivos. 101 eran oficiales, 90 técnicos y suboficiales y 876 soldados de tropa. El año más cruel, más fuerte de este terrorismo fue el año 92. Cobró 212 muertos. No hay que olvidar también de los discapacitados, como ya dije, discapacitados producto de esta guerra contra el terrorismo. Oficiales 23 discapacitados, técnicos y oficiales 26, soldados de tropa 318. En total tenemos 367 discapacitados de guerra. Esto sumado más los muertos, que serían, como ya dije, 1067, dan un total de 1434 oficiales del ejército que bien murieron o bien quedaron discapacitados para toda su vida, ¿no? Entonces hay que recordar mucho que no solamente hubo bajas tanto en el ámbito de Sendero Luminoso y el MRTA, sino que también los militares murieron, pues no, más de 1000 muertos. El ejército peruano y los derechos humanos. En la página 295 se hacen una reflexión acerca de este tema, que es ineludible obviamente, porque al ejército después ya de esta guerra comenzaron a denunciarlos por derechos humanos, ¿no? A muchos de los militares, oficiales y suboficiales que participaron en esta guerra. El ejército nos dice que ellos tienen un respeto irrestricto a los derechos humanos y eso está enquistado en todos los manuales de castrenses del ejército, ¿no? Muchas de estas violaciones de derechos humanos fueron participación y decisión absolutamente individual y nunca fueron una doctrina institucionalizada por el ejército, no era un plan que el ejército tenía de eliminar sistemáticamente a poblaciones. Eso, como se dice, fue solamente de manera individual, por parte, bueno, elementos, pues, ¿no? Del ejército que tomaron esa decisión errada. El ejército reconoce, y eso sí es verdad, reconoce que hubieron errores, pero que estos se derivan, como digo, de acciones individuales y no institucionales. Pero ¿por qué suceden estas cuestiones? ¿No? ¿Por qué un militar toma esa decisión errada? Hay varios factores. Los militares dicen, el ejército dice estrés psicológico por el prolongado combate que generaba pues una mala respuesta en los impulsos. También puede ser por represalias personales, o sea, por venganza, como los terroristas mataban a sus compañeros, iban a vengarse. También está el racismo del hombre costeño al indígena de la sierra, también está el desconocimiento del idioma local y también puede ser la falta de control de los subordinados, ¿no? No hubo un control efectivo sobre los subordinados. También en estas épocas se dio, dice el decálogo de las fuerzas del orden, donde su primer artículo dice que contribuir a la paz mediante respeto de los derechos humanos. Y aquí hay que recalcar una vez más, el abuso de la fuerza lo cometieron actores individuales, no fue una política institucionalizada del ejército. Así como hubieron oficiales que cometieron abusos, también habían otros que estaban dispuestos a hacer lo correcto y justamente también hasta se oponían a todas esas prácticas abusivas a la población, ¿no? El ejército dice, pues, si fuera cierto que el ejército tenía pues un plan de aniquilamiento institucional, la población nunca se hubiera acercado al propio ejército y le hubiera pedido ayuda para que pueda luchar contra Sendero Luminoso, ¿no? Así como ya dije, cuando también esa guerra se acabó y los militares se habían ido, varias municipalidades y los pobladores pedían que más bien los militares se queden porque ellos resguardaban bien la seguridad de la población, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar acerca de todo eso, ¿no? Que no todos
violaron los derechos humanos, que había muchos oficiales que realmente sí luchaban y eran correctos en su accionar, y no hay que meter todos en un mismo saco. El ejército reconoce pues que si no hubiera sido gracias a la población, a las rondas campesinas, a los comités de autodefensa, no se hubiera ganado la guerra, no hubiera sido posible derrotar a Sendero Luminoso. En ese sentido hay conclusiones y lecciones aprendidas por el ejército. El ejército participó dentro del marco de la ley. Fue una guerra, así con todas sus letras, una guerra en mayúscula, de la sociedad peruana contra las organizaciones terroristas. El ejército peruano se encontró con un tipo de guerra inusual y en la que tuvo que adaptarse, pero lamentablemente pues cuando ya lo conoció bien y todo, ya habían matado a la población, ya habían muerto varios militares, ¿no? Justamente el desconocimiento es el que y generó muchas muertes. No sabían quién era Sendero Luminoso. La Comisión Permanente del Ejército dice que la guerra estuvo dividida en fases que ellos no habían previsto, ¿no? Ya que como se sabe, pues el ejército iba... Sendero sabía que el ejército iba a venir y ellos ya tenían todo un plan hecho, ¿ya? Es por eso que cuando el ejército vino, prácticamente le estaban ya ganando, pues, la guerra, pues Sendero estaba ganando, porque ellos no lo conocían y Sendero sí conocía, sí los conocía a ellos. Los procesos de la guerra, como ya dije, fue inicio de la guerra contra terrorista. Luego viene un aprendizaje y comprensión del enemigo, en este caso Sendero Luminoso y el MRTA. Luego viene un viraje de la estrategia general porque ya conocen a su enemigo. Luego viene una consolidación de los éxitos y al final pues, y eso lo reconocen, un aprovechamiento político de parte de los elementos no militares. Esto pues es básicamente una crítica hacia Fujimori y Montesinos, ¿no? Que se aprovecharon políticamente de estos éxitos militares. El ejército peruano también reconoce el valor de sus oficiales, y soldados que dieron su vida por pacificar el país. Asimismo también pues reconoce las rondas campesinas, perdón, por su valor entregado, dedicación y heroísmo, y condena totalmente los actos contrarios a la ley de algunos miembros de Fuerzas Armadas que actuaron en contra de los derechos humanos, ¿no? Pero que como ya dije, eso no ha sido nunca una política del ejército porque ellos son respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Bueno chicos, eso sería el final de este serie de videos. Me ha gustado mucho este estudio en honor a la verdad. Es el testimonio institucional del ejército acerca de qué pasó en la lucha armada. A mí me parece justo y me parece totalmente democrático y acorde a derecho que no solamente se escuche a una de las partes cómo fue ese conflicto armado, sino que también hay que escuchar la otra parte, que es justamente uno de los actores principales de ese conflicto, que ha sido pues el ejército peruano, ¿no? Este libro es el testimonio de parte del ejército peruano acerca de su participación en el ejército. Después de leer ese libro, justamente uno se da cuenta de que no todos podemos meternos en el mismo saco ni decir que los militares han sido totalmente autoritarios y han asesinado a la población porque esa era su política. No. Leyendo eso uno se da cuenta que justamente estos señores, estos militares han dado su vida y han arriesgado todo para que nosotros podamos estar pues en paz. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de leer este libro, se dieran cuenta de todos los peligros, todas las tristezas, todas las cosas catastróficas que hizo Sendero Luminoso y el ejército tuvo que combatirlas así en condiciones totalmente pues infrahumanas. Ellos no vivían bien, ellos vivían en estrés total acerca de estos grupos senderistas. Caminaban muchos días enteros con el miedo de que en algún momento les caiga una granada o pisaran una mina y ahí terminó su historia. O sea, uno se da cuenta de todo lo que pasaron los militares en esa época y que justamente y ellos se sienten pues un poco defraudados porque al final los comenzaron a denunciar cuando después de haber pasado y casi dar su vida para que ese conflicto terminara, ¿no? No debes juzgar, como digo, a priori a los militares como personas totalmente autoritarias, como personas que no respetan los derechos humanos, porque yo creo que eso no es así. Que ellos dieron su vida por esta población y la razón de que todos estemos aquí en paz y la razón de hasta que yo esté haciendo estos videos y tenga total libertad de poder desarrollarme y salir y tener libertad de pensamiento fue gracias a que ellos lucharon contra el terrorismo, ¿no? Y hay que reconocerles eso. Yo reconozco mucho el valor de todos estos militares que participaron en esta guerra, ¿no? Y les tengo mucho respeto en ese sentido. Yo creo que los jóvenes, más jóvenes que yo, deberían leer este libro, leer no solamente este libro, pero a mí me parece que este libro es
es vital para que uno pueda tener una conversación alturada acerca de su participación en el ejército. Me parece que es un libro ineludible que todos deberíamos leer. Y eso sería, pues, chicos, mi reflexión final acerca de este libro, ¿no? No debemos olvidar esta guerra que hubo contra los terroristas. Y como se dice, pues, la verdad duele, pero el olvido mata, ¿no? No debemos olvidar nunca esto. Siempre debemos estar reflexionando acerca de esos grupos que quisieron tomar por la fuerza, por medio de la violencia y la muerte, pero que siempre hay hombres de bien, hombres que defienden la libertad y la democracia y que son más básicamente la negación de la muerte, que sería pues la vida, ¿no? La vida es lo que más debemos apreciar y nunca la solución violenta ni las muertes atroces que hicieron estos grupos terroristas es totalmente reprobable, ¿no? Esa sería mi reflexión final, chicos, acerca de este maravilloso estudio. Me parece muy bueno. Así que espero sus comentarios, sus likes, que compartan el video y nos vemos hasta la próxima reseña.